¿Solo esa? Pero esta es de O si no, está en monoensayo. Solo está en un ensayo. No, Si quieren pueden irse al libro a la página 390. hay que colocarla completa. Ahora dejan su celular y la completamos porque la idea es que tengan toda la... En la página 390 del documento está, del libro, como ¿Qué tal. estamos viendo? Sí, sí. Entonces, ¿cuánto nos dio el cálculo? 4.4% de error. ¿Pero eso es mucho o es poquito? ¿Cuál es el límite? Hay que ir a la guía de Riva y mirarlo. Nosotros, pues como para consolidar toda esa información más rápidamente, tenemos acá en estas tablas de límites analíticos un compendio de todos los, del abanico de requisitos metrológicos que existen. Entonces, ¿qué incluye esto? Los estudios, el CBI, que es el coeficiente de variación interindividual, que lo nombramos en las fórmulas de variabilidad biológica, el CBG, que es el coeficiente de variación interindividual. Cuando los encuentren, no, Página 390. ¿El libro? ¿Sobre qué página? 390 en el libro. ¿Se puede ir rápido desde ahí? Sí. ¿Cómo vas? Seleccionan y ahí abajo hay una base que la pueden jalar así. Sí, para que no pase todas las... Creo que no está... solamente en ese. Si quieres ser. Aquí está. Sí, vete al libro y en la página 300. ¿Ya todos están ahí? Sí. Listo. Listo. Entonces, como nos dio 4.4%, necesitamos saber si estamos o no estamos dentro de la regulación de Riva. Vamos a ir a buscar la glucosa en la fila 15. No, tenemos una tabla diferente. La 145. Bueno, Punto 24. Entonces vamos, ok. Es que hay una tabla larga y una tabla corta. Pero no, esa del final del libro está completa. Glucosa, sí. Entonces la glucosa, fíjense que tiene las primeras columnas hacen referencia al CBI, que es el coeficiente de variación intraindividual. ¿De cuánto es el coeficiente de variación intraindividual? 5.7%. Y el coeficiente de variación interindividual, que es la columna que sigue, entonces, ¿varía más entre individuos o en un mismo individuo? Entre individuos. Muy bien. Es menor la variación dentro de un mismo individuo. La columna que sigue es la variación biológica grupal. ¿Sí? Que es el cuadrado de la intra más la inter. Y la raíz de es el cuadrado de la intra más el cuadrado de la inter, lo sumo y le saco raíz cuadrada. Esa es la grupal. Luego tengo unos bloquecitos de colores que me van a dar las especificaciones de calidad. Entonces, como ya lo revisamos, mínimas, deseables u óptimas. ¿De acuerdo a qué? Al porcentaje que se haya seleccionado en la ecuación de este modelo matemático para trabajar con el 75, el 50 o el 25% del coeficiente de variación intraindividual, o el 37,5, el 25 o el 12,5 del coeficiente del sesgo grupal. ¿Sí? De acuerdo a eso están los cálculos hechos. Entonces tenemos tres especificaciones. Fíjense que cada una tiene sesgo máximo permitido y coeficiente máximo permitido. Pero para qué constante. Entonces, exactamente. Vamos a ver, después de que están la información de variabilidad biológica que dice CBI, CBG y CBG mayúscula, empezamos un bloquecito verde. Sí. El bloquecito verde dice especificaciones mínimas de calidad. Luego encontramos que viene en la primera columna coeficiente de variación máximo permitido y sesgo analítico máximo permitido. Y luego si viene error total máximo permitido, y arriba nos da la aclaración que es la Z165, y luego para la Z233. ¿Qué es de Valor de referencia del cambio. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Déjenlo pues porque es que es otra ecuación matemática. Entonces, anótenlo porque eso es de los pendientes para revisar en el capítulo de variabilidad biológica. Eso traduce valor de referencia en el cambio. Y para no dejarlos así, se utiliza cuando quiero saber si la diferencia entre dos resultados realmente es útil, es significativamente alta o no,
y si tiene algún impacto sobre la decisión clínica a tomar con el paciente. Pero entonces es otra cosa, no la vamos a ver en este momento, pero la vamos a revisar en variabilidad biológica. Entonces tenemos las especificaciones mínimas de calidad, nos da la información de sesgo máximo permitido en la columna 9 y en la columna 8D coeficiente máximo permitido, y luego nos dan la sumatoria de estos dos reflejada en el error total máximo permitido con dos constantes, con 1,65 y con 2,33. Pregunta, ¿con cuál de las dos constantes Z es más grande el error total máximo permitido? ¿Seguros? ¿Con cuál de las dos constantes Z es más grande el error total máximo permitido? Con 2,33. ¿Por qué la Z? Sí, porque la Z está multiplicando ¿qué? ¿Se acuerdan de las fórmulas? El coeficiente de variación máximo permitido. Y le estoy sumando el sesgo máximo permitido. Entre más grande sea la Z, más grande va a ser el error total máximo permitido. ¿De cuánto es el error total máximo permitido para glucosa con la Z de 1,65? 10,41. Y con la Z de 2,33 para especificaciones mínimas 13,32. Y para especificaciones deseables, ¿cuál es el error total máximo permitido para glucosa? 6,94. Con la constante Z 1,65 y con la Z 2,33. Y para especificaciones mínimas de calidad, óptimas, con 1,65 es de cuánto? Y con 2,33. Ahí no está en la tabla, pero para verificar vamos a calcularlo con la Z de 1,96. ¿Qué información necesitan? ¿Qué necesitan? Para poder calcular el sesgo máximo permitido, necesitan conocer el coeficiente de variación intraindividual y el interindividual. ¿Ya lo conocen? Sí, y ese nos da el grupal. El dato del grupal se los están dando también, o sea que esa parte ya está. Para calcular el coeficiente de variación máximo permitido, ¿qué necesitan? El coeficiente de variación intraindividual. Ya lo tenían para hallar el otro. Acá les están dando la información de sesgo máximo permitido y coeficiente máximo permitido. ¿Cambia en las diferentes zetas o es el mismo? Es el mismo. Es el mismo. Porque lo que cambia es en el momento de multiplicarlo por la z para calcular el error total. O sea que para determinar la constante z de 1,96, el error total con 1,96, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos acá la glucosa. Segundos en la pantalla. Ya, tenemos aquí la prueba de glucosa, ¿cierto? Nos dieron el resultado del CBI, el CBG y el grupal. Esta es la información básica para poder despejar las fórmulas de variabilidad biológica. ¿Listo? Nos están diciendo que para especificaciones mínimas es 10,41 con la Z de 1,65 y para especificaciones mínimas con la Z de 2,33 es 13,32. La idea ¿cuál es? Saber con la Z de 1,96 cuál es el error total máximo permitido. ¿Cómo lo haríamos? Acá nos están dando otra información, coeficiente máximo permitido y sesgo máximo permitido. ¿Cambió para las diferentes especificaciones o es el mismo? Es el mismo, porque cuando uno tiene Entonces se crea una nueva hoja sobre esa foto. bueno, voy a rayar ahí encima. Ah, ok, Sobre esa misma. cuando uno hace el cálculo del error total máximo permitido, ¿se alcanzan a ver o se ve muy mal? Es el coeficiente de variación máximo permitido más el sesgo máximo permitido. Eso es invariable, eso siempre es igual. Pero ¿qué es lo que cambia acá? Antes de esto está la constante z que multiplica esta parte de la ecuación. O sea que si ustedes dicen, acá el coeficiente de variación máximo permitido es 4,28
y el sesgo máximo permitido es 4.36, multipliquémoslo ya no por 1.65 ni 2.33 sino 1.96 para hallar el error total. Entonces sería, ¿de cuánto es el coeficiente de variación máximo permitido? 4.28. ¿Y el sesgo máximo permitido? 3.36. Entonces multipliquemos la z, que sería 1.96 por... Aquí lo estoy haciendo. ¿Cuánto nos da eso? 11.74. Sí, por hacer el ejercicio de los diferentes niveles de inconfidencia. Nos da 11.74. Pero creo que estamos un poco confundidos. Sí. Porque veníamos con Riva y regresamos a variabilidad. Porque acá están todos los límites, Riva, que es el último. Estamos de la tabla. Estamos repasando Sí, variabilidad. lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que cuando nos dio 4.4% la glucosa por Riva, pero para que ustedes sepan si 4.4%, eso no es el valor que se espera por Riva, la información está en esta tabla, pero esta tabla no solo contiene Riva, es un compendio de todos los requisitos metrológicos. Y entonces estamos por mirando- una constante que no está ahí. Exactamente, para que sepan de dónde sale. Y ya lleguemos a la última columna, que la última es Riva. Mejor utilicen 233. ¿Cuántas les dio? 11, 74. Y tiene lógica. Con 10, con 1.65, ¿cuánto da? 10.41. Con 2.33, que es una Z mayor, ¿cuánto da? 13.32. Y con una Z intermedia, da 11.74. O sea que fíjense que realmente lo que cambia allí es la Z. Pero los componentes máximos permitidos son iguales, porque el CBI es el mismo y el CBG es el mismo. ¿Sí? Como ya superamos esta parte de la tabla, vamos a seguir mirando. ¿Qué más información tiene esta tabla? Entonces, tiene mínimas, deseables y óptimas, que íbamos allí, verde, naranja y azulito. El valor de referencia en el cambio, el valor de referencia del cambio, que lo vamos a ver en el capítulo de variabilidad biológica. Luego, en estas columnas de acá, trae más información. El índice de individualidad, que es otra aplicación de variabilidad biológica, que lo vamos a ver más adelante. La diferencia máxima admisible entre métodos, que también es otra aplicación de variabilidad biológica. Y algo que nos podría interesar, y es que en la columna 28 tiene los límites de CLIA, ¿sí? Que esos también los hemos reconocido ampliamente. Y en las últimas columnas tiene Rilliback, que son las columnas 20 y 30. Vamos a buscar la glucosa, 29 y 30. La glucosa, que es esta columna de acá. ¿Ustedes no la tienen allí? Sí, Sí. Clía. Lo que pasa es que pero no están no están para todos los módulos, porque ya les sabéis cuántos analitos tiene, 84. Cambio variabilidad biológica abarca muchos más analitos. No todos tienen. En las columnas 29 y 30 van a encontrar la información de Rilliback. ¿Qué información nos da? En la columna 29 dice límite analítico. ¿Por qué está esta información acá? ¿Alguno recuerda? Que yo les decía que tenía una diferencia fundamental con CLIA. Que consideraba muy bien, considera las concentraciones. Entonces ellos acá están diciendo el porcentaje de error que declara CLIA para glucosa, ¿de cuánto es? Del 11%. ¿Pero para qué concentraciones? Si la glucosa está entre 40 y 400. Ellos dicen, si está por fuera de este rango, no estamos asegurando este porcentaje de error. ¿Cuánto O nos sea dio que no nuestro...? podría aplicar Rilliback si tengo una concentración por fuera de- Ellos hacen
ellos lo hicieron, sus O sea, pues, encuestas clínicamente está están abarcando imposible. esta población. O sea, clínicamente menor de 40, pues, y más de 400 números. Pero no sé de pronto si para algún otro análisis. Sí, también es lo que tú piensas. Vamos a ver otro ejemplo con eso, porque para el caso de la glucosa, ellos abarcaron este rango y dieron un solo porcentaje de error. Pero en las expectativas de la doctora Carolina están como así, pero no habían diferentes errores de acuerdo a las concentraciones. Sí, por ejemplo, para la bilirrubina. Pero acá vemos la glucosa. Entonces, la glucosa, ¿cuánto nos dice que es el error? 11%. ¿Cuánto nos dio a nosotros cuando hicimos el cálculo por RILIVA? 4.4. ¿Está superando el límite? No. O sea que estaríamos dentro del requisito que propone RILIVA. ¿Listo? Si utilizamos una glucosa de 40, casi bien. ¿Qué concentración evaluamos nosotros? En el ejercicio. 80 y algo. ¿Está dentro del rango? Sí, está dentro del rango. Para responder la inquietud de la doctora Carolina, vamos a buscar la bilirrubina directa. Por favor. No, diga. No, es el valor de referencia. Parece que no. Eso no va a ser. No, me digas. Pero sí o no. Pero sí o no. Pero 50%. es cosa que no sé cómo yo no sé allá, pero. Pero no, lo que pasa es que yo me llevo El 25%, porque es una constante para la siempre, sí, siempre. es mucho bilirrubina directa. Sí, 75, 25, óptimo, no, 25. y Deseable, y mínimo 75. La total. Es la total. Es una constante siempre de matemática. Y con el salto es igual, 25. 25 y 12, 5. Sí. Es que no es lo mismo. Sí. Lo que pasa es que me parece que sí, me lo que viene a decir, no lo matemáticos, no son la siempre la superioridad la misma. El error total, como por eso máximo permitido, coeficiente máximo permitido. El coeficiente tiene unos porcentajes admisibles de acuerdo al CBI. Y el sesgo también unos porcentajes de acuerdo a la grupal, que la grupal está integrada por el intra y el inter. Pero es una fórmula matemática. Entonces lo que hicimos acá fue, conociendo la base de datos de CBI y UCBG, aplicar la fórmula matemática. Y de ahí salen esos conceptos máximos. Exactamente. Ese es el cálculo del simple. ¿En dónde cambia? Con la Z. Con la Z. ¿Sí? Que es la constante de cobertura. Como lo hicimos con la glucosa. ¿Cuánto les dan la bilirrubina? Cuando revisan la columna de arriba. ¿Cuánto dice? Como que de 2 a 30. De 2 a 30, 13%. 2 miligramos. Dice bilirrubina total. Dice que si está mayor a 2 y hasta 30, da 13%, ¿correcto? Y nos dan otras unidades, pero pues que no son las que nosotros manejamos. Y si nos dan 0.1. hasta 72, 22%. No, hasta No, 2. hasta 2. Lo que pasa es que hay un signo de interrogación. Ah, son 2. Yo creo que es hasta 2. Sí, Es que dos, sí, se fue un signo de interrogación. A 2. Sí, porque sí, pues si da menor a 2, es del 22. O sea que ellos están diciendo para concentraciones muy pequeñas se estima un error mayor. ¿De cuánto? Del 22%. Pero para concentraciones mayores se estima un error de cuánto? Del 11%. ¿Sí? Puede darse como en el caso de la glucosa, que solamente dan un rango y un solo porcentaje de error. Pero para este caso nos están dando dos panoramas, ¿sí? De acuerdo a la concentración. Entonces, cuando se usa la herramienta de RILIVA, se hace el cálculo, se estima cuál es el porcentaje de error, pero ¿cómo se puede saber si estamos o no estamos dentro de lo que proponen las guías? Hay que venir a hacer la consulta, mirar el analito que nos interesa y ver si estamos sobrepasando nuestro error y correlacionarlo con la concentración que nos están proponiendo allí. ¿Listo? ¿En qué página estábamos? Veníamos en mirar. Ahí dice que es el libro. Por la tabla. ¿Ya está? Es que ya son las 11. Es la tarea de Ay, no, pero mira, estamos en
67, 68. 68. Entonces miren lo que nos daba la instrucción acá el ejercicio. Nosotros nos habíamos quedado acá, que para el nivel 1 dio 4.4 y el nivel 2, que es el mismo desarrollo, dio 5.1. Luego, ¿qué dice? Compare con las guías de Rilliback si el porcentaje de RMSD obtenido por el laboratorio para los niveles 1 y 2 está dentro de lo establecido. Pueden hacer la notica ahí. ¿Cuánto es lo establecido? 11%. ¿Sí? Para el para comparar ahí. ¿Qué concentración valoramos acá? 95 está dentro de 40 y 400, sí. Y 306 está dentro de 40 y 400 también. ¿Y qué es lo que propone la guía? 11%. O sea que este laboratorio estaría cumpliendo, si es alemán, estaría cumpliendo con la normativa de su país. ¿Listo? Se ahorró 25. Se acabó de Como yo sé cómo lo hacen en el semestral de laboratorio, pero muestran los errores totales que ha tenido para estas pruebas en este periodo de tiempo. Entonces tienen que demostrar, lo evalúa y el auditor dice, en este mes, no puedes utilizar Sí, es como un control. Pero quizás después del break pudiéramos hacer un ejercicio con Rilliback, pero además un ejercicio para cómo seleccionar el requisito del metrológico, pues el error máximo permitido por Rilliback, porque me interesa saber cómo calculo el sesgo máximo permitido, el coeficiente de variación máximo permitido, que en variabilidad biológica sí lo tenemos, pero cómo lo hacemos con esto para yo poder confirmar. Nosotros no lo hemos usado para definir Máximos permitidos, porque tendrías que tener un coeficiente máximo permitido y un sesgo máximo los permitido. hemos usado dentro de los laboratorios de los 84 que ellos ya han estudiado. Pero bueno, por ejemplo, Pero tengo ellos- la glucosa Ujú. y ya sé que es el 11%. Ujú. De ese 11% es el error total máximo Máximo permitido. permitido. Pero yo quisiera evaluar si mi coeficiente de variación, solo mi coeficiente de variación, corresponde o está bien para saber a expensas de qué componente estoy violando el error máximo permitido. ¿Me entiendes? Sí. ¿Sí? Sí. Ellos Como no, variabilidad ellos no biológica. discriminan en las tablas. ¿Qué porcentaje es el de 5% y no discriminan. Porque, ¿cómo lo? Simplemente te dan un porcentaje. Sí, pero no hay discriminación con variabilidad biológica. Se trata de lo mismo, ¿no? Pero no está discriminado. Pero no podía pensar. No podíamos Pues pensar nosotros que puede ser 50 y 50%, 50. Nosotros lo hacemos 50 y 50. pero no puede ser 50%. Por ejemplo, el sesgo sí, Sí, y Sí, el otro lo 50. divides en la Z. pero el ¿Cómo Z se podría saca ser el una palanca? 25% y el coeficiente de variación el otro 25%. En pintar. Sí, pero ya, si quieres prende la lápiz. Lo que pasa es que tú dices el error total es 10. Entonces 5 para sesgo, 5 para imprecisión, pero la Ahí está imprecisión está volando. siempre afectada por la Z. No es 5 dividido entre la Z. Listo, ya. Entonces, lo que normalmente uno hace cuando eso pasa es que se supone que 10% es el error total máximo permitido. Pero nos están dando solamente un porcentaje. No nos están diciendo, usted va a asignar este porcentaje para sesgo, este porcentaje para imprecisión. Lo que normalmente uno a veces hace en la práctica es que lo asignen porcentajes iguales, ¿sí? Uno asume 50% para sesgo y 50% para imprecisión dentro de los presupuestos. Pero matemáticamente, como yo sé que utilizo la Z, yo no puedo decir que 5 es el sesgo y 5 es la imprecisión, porque cuando yo le multiplique al coeficiente la Z, entonces ya no es 10%. Entonces normalmente uno que hace el sesgo, no, lo hacemos de otra manera, pero no es la única que se podría hacer. 5 sería el sesgo máximo permitido, ¿sí? Y para el coeficiente máximo permitido, en teoría, ¿cuál debería ser? 5, que 5 equivaldría al 50%. Pero si yo pongo el 5, me va a dar más del 12, entonces lo que hago es dividirlo en la Z. Supongamos que la Z es 1,65, entonces 5 dividido 1,65, ¿cuánto me da? 0,03, pues espérate porque eso no puede ser. 5 dividido 3 al 65.
3,03. Entonces, cuando yo aplico la fórmula del error total máximo permitido, entonces yo digo, el error total máximo permitido es igual a la z por el coeficiente de variación máximo permitido más el sesgo máximo permitido. Esto es 5, esto es 303 y esto es 1,65. Esto me va a dar 5 más 5, 10. Y ahí tendría una distribución equitativa. Sí, lo que pasa es que acá ya la z me estaría quitando un poco del... Ajá. Sí, lo que nosotros hemos hecho es ponerle al sesgo el 50 y el efecto sobre el coeficiente de variación. Pues Estamos como bañando acá. la z, miti, 2.5 acá, 2.5 acá y ya. Entonces el coeficiente de variación es el 25% de la fórmula. O sea, lo deja súper chiquito. Pero El no, coeficiente. pero no da cierto. No. Daría O menos. sea, lo que hacemos es, si tu es como porque el otro sí, 25 se lo lleva si la tu Z. presupuesto es 10, Ah, ok, ya. yo digo 5 y 5, pero yo no podría decir 5 completo porque yo soy consciente que tengo que multiplicar eso por la z. Entonces lo que hago es, lo divido en la z y cuando lo vuelvo a multiplicar, pues me va a dar el mismo 5. Esa es la forma en que lo... Sí, pero Pero cuando entonces le estoy- sigues dando 5. Pero cuando estoy diciendo, Al sesgo, al estar dando 5 pero cuando, completos. pero cuando finalmente O sea, la digo el error mitad, total se me afectó por el sesgo, Sí, y así siempre va a ser el sesgo y Por eso te igual. digo. ¿Mayor? Sí, porque O sea, pues lo que pasa es que la precisión siempre va a ser la afectada por la Como z. dijo Juan. o sea, la verificación Lo que pasa es que- siempre va a ser menor que el... No, porque estos son los máximos permitidos. Lo que Pero ahí sigue siendo 50. Esta vez al momento de multiplicarlo, si yo tengo o sea, el error total máximo permitido, pongámosle, hagámoslo con un ejemplo. 11. saca una nueva fácil. Es un con 10. Lo aprendí. No sé cuánto las ganas de utilizar. 11 Un puntos. ejemplo. Con 10. 11%. Sí, 10 porque no. Es que 20. ok, Es lo que ese está el máximo en el tablero. permitido. Pero matemáticamente me va a dar siempre el 50%, entonces voy a castigar la prueba. Siempre pues sí, siempre variación. Lo que pasa, Entonces, pero es sí, que más. igual tú sabes que cuando no, precisamente como en absolutamente todos los cálculos tú multiplicas el coeficiente por la z, el componente del error total que más castiga siempre es la imprecisión. Porque si le pongo el 50, pues lo maté. ¿Por qué? Porque sigue siendo el O sea, o sea, yo viendo esa fórmula, no puedo decir el error total se me afectó por el sesgo, porque, o sea, no, Pero es que no, es que acá vamos a hacer una claridad acá en este momento. Tenemos dos, hemos aprendido en estos días o hemos vuelto a revisar dos conceptos, ¿cierto? El concepto de error total y el concepto de error total máximo permitido, ¿sí? El concepto de error total máximo permitido hace referencia al límite analítico de desempeño, ¿cierto? Que este es mi requisito metrológico. Y el error total, cuando yo hablo de esto, hablo del desempeño del laboratorio. Para que yo calcule el error total, yo necesito tener una constante z, que puede ser 1,65, 1,96 o 2,33. Esta constante z la voy a multiplicar por el La voy a multiplicar. Ay, sí, la primera, se me olvidó, sí. ¿Es rojo? Sí. La voy a multiplicar por el coeficiente de variación analítico del laboratorio, ¿cierto? Que está en porcentaje. Y cuando haya hecho esto, le voy a sumar el sesgo. ¿El sesgo qué? Analítico del laboratorio en porcentaje. ¿Esto qué me va a dar? El error total del laboratorio. ¿Listo? La otra fórmula es exactamente igual, pero es el error total máximo permitido. Es igual a un coeficiente de variación máximo permitido que tiene un sesgo máximo permitido, ¿sí? Yo que comparo el resultado que obtengo acá, lo voy a comparar con este límite analítico de desempeño. Pero para hacer